Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. La prensa internacional, la más seria, la más respetada, la más creíble, le ha dado una cobertura muy importante de páginas y páginas a la riada que sepultó a centenares de personas en Nepal. Y entre estos reportajes publicados el día de hoy, hay uno de BBC sobre las causas que habrían producido esta riada que ha sido una suerte de ola gigante de lodo, piedras, fango, con imágenes que propalamos ayer eran terribles, y se veía como esta masa marrón engullía personas como si se tratasen de hormigas. Ayer se especulaba sobre un sismo que habría provocado esta ola de barro, un sismo de 4,4 grados que se produjo cerca del lugar. Bien, BBC ha hurgado un poquito más en el tema, recuerda las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, quien fue el que inicialmente deslizó que el origen había sido el terremoto que se registró, un sismo de 4,4 grados, poco antes del deslizamiento, lo que llevó a pensar que este movimiento telúrico había sido el gatillo de lo que ocurrió después de la tragedia que se desencadenó. Sin embargo, más adelante, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha señalado que el gatillo fue en realidad un colapso glaciar, es decir, se desprendió un pedazo de hielo gigante que fue lo que produjo esta tragedia que estamos viendo en las imágenes. Sobre el número de víctimas, la respuesta de BBC es escalofriante. El número de muertos se siguen contando y el de desaparecidos todavía sigue variando. La policía de Nepal ha dicho que por lo menos hay 350 personas fallecidas y más de 900 siguen en condición de desaparecidas, en las que se incluyen por lo menos más de 500 turistas extranjeros. Eso respecto de la riada en el ámbito local. El día de hoy, temprano, en Radio Exitosa, apareció el defensor del pueblo, Josué Rodríguez, y esto fue lo que dijo. Y le cruda. Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilo 20 o 30 puntos de su popularidad. No estoy alentando, porque soy un demócrata, creo en los principios, pero tal cual está nuestro Perú, el Estado, que si bien como país crecemos por inercia, ¿no es cierto? Porque hay un crecimiento inercial llevado por una plataforma, digamos, de una política monetaria ya establecida por la apuesta de los empresarios que ya no creen en la política, pero sí creen en los beneficios que le da invertir en el Perú, ¿no es cierto? Si no hacemos esas cosas grandes de reforma estructural, vamos a seguir en más de lo mismo. Y va a pasar un año y la señora presidenta va a decir, no se pudo. Suelo ser un defensor acérrimo de la libertad de expresión, ¿no? En todos sus extremos, pero, a ver, este señor representa a una institución supuestamente importante, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sus declaraciones, además de excéntricas y cantinflescas, son, creo, un signo más de este giro autoritario,
absurdo, surreal, en el que hemos caído. O sea, ¿cómo puede siquiera deslizar este señor la posibilidad de un golpe de Estado? Si Keiko Fujimori disuelve el Congreso, subiría 20 o 30 puntos de popularidad y de ahí se enfrasca él solito en un monólogo que ni él mismo entiende. Es el nivel de deterioro, de degradación moral, no sé cómo llamarlo, la verdad, al que estamos cayendo cada día un poquito más. Bueno, la vez pasada comentamos aquí hace ya varios días un artículo de Mario Vargas Llosa titulado "El Perú no necesita museos". Una frase que no se le ocurrió a Mario Vargas Llosa, era una frase que en su momento, en el año 2009, lanzó, regurgitó el entonces ministro de Alan García, Antero Flores Arauz, ministro de Defensa del gobierno de Alan García. Y Mario Vargas Llosa se preguntaba, ¿qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? Y él mismo respondía, Vargas Llosa, la intolerancia y la incultura. Bueno, meses después, a propósito de un hecho ocurrido en España, Mario Vargas Llosa volvió al trapo sobre el tema de la memoria, los museos de la memoria, y dijo o escribió, cuando la verdad histórica es monopolio del poder político, como ocurre en las sociedades totalitarias, aquella posibilidad de llegar a conocer la verdad se eclipsa y torna inalcanzable, pues la reemplazan las mentiras que el dictador y la pandilla gobernante imponen por razones de propaganda para distraer o para autojustificar sus desafueros. Dice más adelante, todos los países tienen muchas cosas que reprocharse cuando examinan su pasado. En todos hay una larguísima genealogía de víctimas, pero semejante lastre no se borra con un decreto ley ni una moción parlamentaria, sino mediante una toma de conciencia de aquella realidad y unas instituciones, un sistema de valores, una cultura y una conducta ciudadana que sean de por sí una permanente corrección y superación de ese triste legado. Esa es la función de los museos de la memoria, no la reunificación, que ese concepto está en la cabeza del actual ministro de Cultura, Alberto Bengolea, que se pelea con el de Justicia, Ernesto Álvarez, el dominio, el control sobre el lugar de la memoria, que claramente es uno de los objetivos de este gobierno, ¿no? Diluirlo o reducirlo a su mínima expresión o convertirlo en algo inocuo. Vuelvo a Mario Vargas Llosa. Educar a las nuevas generaciones de tal modo que todo aquello que abruma y avergüenza a una sociedad en su historia no vuelva a repetirse en el futuro. Ese es el sentido de los museos de la memoria. No hay mejor homenaje a esas víctimas de la intolerancia, el fanatismo, el prejuicio o la mera estupidez que recordarlas, aprender de ellas e inculcar de este modo a la sociedad la cultura de la tolerancia, el respeto a la diversidad, al pluralismo político, religioso y cultural. Y vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir con ese tema. Bueno, vamos a conversar vía Zoom con Martín Schoich, autor de este importantísimo libro sobre el caso Sodalicio, Las líneas torcidas, 30 años en el sodalicio de vida cristiana. Martín se encuentra en Alemania, donde radica, ha presentado su libro en Lima hace varios meses, hace relativamente poco ha hecho lo propio en España, y ahora vamos a conversar con él porque junto con él otras personas están
publicando nuevas, nuevos testimonios, nueva información, nuevas revelaciones sobre esta institución que fue suprimida por el Papa Francisco y en la que el actual Papa también jugó un rol decisivo y fundamental. Martín, bienvenido al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, arranquemos por el principio. ¿Cómo así decides contar tu historia? ¿En qué momento te animas a escribir este libro? Es una historia bastante larga porque, o sea, fue en el año 2008 cuando yo decidí desvincularme del sodalicio. ¿Me escuchas? Te escucho un poquito lejos, están tratando de mejorar el sonido, pero dale. En el año Oh, 2008 ok. decidí desvincularme del sodalicio debido a dos incidentes que habían ocurrido. La expulsión de Germán Mackenzie, que había sido superior regional de Perú, y la captura de Daniel Murguía en el centro de Lima en un hotel de mala muerte con un niño de la calle en una situación pedófila. Entonces ahí fue donde comencé a escribir mi propia historia y a tratar de entender qué es lo que yo había vivido. Y entonces la fui, o sea, que escribí en principio cuatro textos que compartí con algunas personas, hasta que llegó el momento en que me contactaron Rocío Figueroa y tú a través de la internet, debido a que se haya descubierto que Germán Doy que era un abusador sexual en serie. Este, es- Entonces, sí. fue ahí que comencé a decir, bueno, hay que contar la historia, hay que analizar todo, desde todo lo que se sabe. Y después de algunos intentos de contactar con la prensa alemana, salió un artículo en la revista Forum que fue insatisfactorio, y otros artículos que salían en la prensa peruana. Decidí que era yo el que tenía que comenzar a escribir. Entonces fue a partir de noviembre de 2012 que comencé a publicar regularmente todo lo que sabía sobre el sodalicio, y se fue creando todo un corpus analítico, doctrinal, histórico sobre lo que es el sodalicio. Este libro es más bien una recopilación de esos textos y unidos para darle cierta continuidad, para que se conozca toda la historia y de manera mucho más ordenada y sistemática. De realidad es un resumen de todo lo que yo he estado averiguando a partir desde hace más de una década sobre el sodalicio. No, y más, y más. De hecho, el libro es particularmente valioso porque entras efectivamente en una suerte de autopsia, ¿no? De desgranar cada una de las cosas que tenía esta institución. Y en la página 116, por ejemplo, recuerdas eh, todos los libros que eran de lectura obligatoria, que Ujú. nos hacían leer como parte de nuestra formación, entre comillas. Y recuerdas los libros fascistas de el capitán Codreanú, las biografías sobre este líder ¿cómo se llama? La Legión San Miguel Arcángel o algo por el estilo, que era una organización, ya dije fascista, pero era antisemita, antidemocrática, ¿no? No, y Y peor aún, violenta. ¿Ah? peor aún, ahí está también los protocolos de los sabios de Sion. Sí, claro, 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 claro. Era un panfleto Sí, antifascista creado por la policía zarista para desprestigiar a los judíos. sí. Están los libros de Hugo Guas, donde Un antijudío, pero de marca no solamente mayor, antijudío, anti-islam, monárquico, antidemocrático, defensor de las barrabasadas que hizo Francisco Franco en España. ¿no? Y las eh, obras completas de José Antonio Primo de Rivera, piloto de también, Stucas, que era un héroe de los nazis, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial.
Y así sale toda esta relación que me has hecho acordar, digamos, toda la basura que nos hacían leer, incorporar, aprender e incluso adoptar ese tipo de maneras de ver la vida, ¿no? Sí, sí, no, y yo creo que eso va a ser de mucho interés aquí en Alemania, porque yo ya he terminado la traducción al alemán de mi libro y ya lo he Ajá. enviado a una editorial de autopublicación. Ah, buenísimo, te felicito. Estoy esperando que regrese el primer informe, la primera evaluación, y de ahí lo vamos a ver cómo seguimos. Ahora, para aquellos que no saben nada sobre el sodalicio, que todavía creen que se trata de una organización religiosa donde al interior se produjeron algunos abusos sexuales y nada más. ¿Cómo se entendía, por ejemplo, la obediencia dentro de esta institución? O sea, yo te digo, o sea, la primera aclaración es que los abusos sexuales fueron una cosa más bien marginal, es decir, de unos cuantos abusadores y de un número no tan alto de víctimas, pero los abusos psicológicos, de conciencia, financieros, físicos, eso era algo totalmente generalizado. Y entonces eso es lo que yo he resaltado en mi libro. Y todo ese tipo de abusos era el perfecto caldo de cultivo para que algunos cometieran abusos sexuales. Claro, porque el Entonces, sodalicio era una secta. Es más, esa es una de las principales razones por las que la iglesia decide cerrar esa sociedad de derecho pontificio, una institución oficial de la iglesia que se coló, que se infiltró en la iglesia sí, sí. católica con Y por fachada eso, religiosa, pero era una organización absolutamente sectaria. ya, por eso el subtítulo de la versión alemana que he preparado no va a ser 30 años en el sodalicio de vida cristiana, ¿Sí, no? sino mi vida en una secta católica, Mm, ya que es lo que más sí, sí, interesa, sí, porque el sí, sí. sodalicio no es muy conocido aquí en Alemania, ¿no? Pero ese es todo un sistema, Osama, donde teníamos que obedecer, no teníamos derecho a tener un pensamiento propio, teníamos que poner todo al servicio de la institución, y así hay que entenderlo también cuando se habla de las diferentes asociaciones que se crearon con fines económicos. Es decir, las personas que estaban dentro de esas asociaciones como asociados, como por ejemplo la Asociación San Juan Civil San Juan Bautista, eran personas que iban a obtener una ganancia para el sodalicio, porque no estaba permitido dentro de la institución tener ganancias para el provecho personal. Y además, la participación en estas asociaciones era para también ampliar el rango de influencia del sodalicio, y ese era el sentido de las personas que estaban metidas ahí, de los sodalites consagrados y también sodalites adherentes. O sea, no era una cosa inocua como que pretende señalar Percy García Cabero de que actuaban a título personal. Eso no existía absolutamente en el sodalicio. Sí, pero hagamos un paréntesis sobre esta Asociación Civil San Juan Bautista. Ayer glosé parte de tu artículo publicado en el portal de Religión Digital sobre ese tema. Quiero que la gente entienda un poco la estructura sectaria de esta institución y por eso te preguntaba cómo funcionaba la obediencia de los adeptos dentro del sodalicio de vida cristiana. Bueno, lo que te hacían también era una especie de operación psicológica, porque no solamente tenías que obedecer, sino que tenías que reemplazar tus criterios por los criterios que le llamaban criterios de Cristo, pero que en realidad eran los criterios de Luis Fernando Figari. Tenías que reemplazar tus sentimientos por los sentimientos que se te inculcaba que eran los correctos. Tenías que comenzar a tener cierto tipo de acciones. Entonces, poco a poco se iba configurando a la persona y se le iba convirtiendo en una especie de autómata que no tenía otro horizonte que la misma institución. Es decir, era nosotros, donde todo está bien, donde nosotros somos felices, y el mundo de afuera, que es totalmente distinto, que es enemigo,
que es un mundo donde no nos podemos adaptar, donde que tenemos que considerarlo como una realidad ajena a nosotros y como una realidad que nos perjudica. Entonces, al y que final, nuestros padres no van a entender, mejor no decirles nada, y te inculcan odio hacia tus padres. sí, no solamente eso, o sea, decir, eh, a veces he escuchado comentarios diciendo, cómo los padres permitieron o Sí, entregaron a sus hijos a esta institución. En la mayoría de los casos no fue así. En la mayoría de los casos te enemistan con tus padres y se inicia una batalla entre tú y ellos, donde en la mayoría de los casos ellos pierden. Ellos pierden. Incluso, Osama, tú sabes que Osama, incluso hubo un caso en que los padres secuestraron a su propio hijo mm, para tratar de salvarlo de la institución. sí, sí, no, terrible, ¿Mm? terrible. Ahora, tú has escuchado, como yo también, y otros exodálites, estos comentarios eh, que son absurdos, pero que no llegan a comprender el, el calado que tiene cuando lo recibe un exodálite, ¿no? O sea, si a mí me decían, pon tu brazo para quemártelo, que fue, por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí, este, yo lo hubiera mandado a la mierda, yo lo habría mandado al diablo, le habría mandado le habría respondido con una patada, ¿no? Porque yo era rebelde, pero esas cosas pasaban. ¿Por qué pasaban? ¿Porque éramos idiotas? ¿O por qué, Martín? No, es una cosa que puede pasarle es a cualquier, solo te mostrado los A especialistas. Es cualquiera. decir, no hay, Osama, cualquier persona puede ser captada por una secta. Steven Hassan, que es el que escribió el libro de cómo combatir el Ujú. control mental de las sectas, es una persona muy inteligente y fue captado por la secta Moon. Tal cual. O sea, él mismo lo señala, es decir, te presentan un ideal intelectual o un ideal de acción o un ideal social que te encandila y tú vas poco a poco entrando eh, o sea, por esa vía y te vas contagiando de toda la mentalidad. Es decir, es un proceso que no comienza de un momento a otro. Y te digo que, pues, si podemos poner el ejemplo de que te decían tú pon la mano al fuego, yo te puedo comentar lo de las reuniones que se hacían entre nosotros para la corrección fraterna. Mm. ¿Ya? Y te daban las instrucciones. Si tú, por ejemplo, no le sacabas la mierda psicológicamente al hermano, te llamaban la atención y te pedían que te esforzaras para hacerlo. Y tú lo hacías porque considerabas que eso era lo más correcto. Y tenías a personas que, cosa más, que eran continuamente humilladas, que eran violadas en su intimidad por gente que convivía con ella. Es una cosa que yo también hice, que tú también has hecho. Mm. Que te decían, éntrale hasta que se ponga a llorar. Esa era la manera como se actuaba. Entonces, eso ha sido lo más importante, el hecho de comprender que ha sido una secta que te captaba, que te transformaba y te convertía prácticamente en un canalla. No, descripciones que tú narras en tu libro, que son muy crudas, como aquella vez que te pidieron que te quites el polo, ¿no? Te agaches y viene alguien con una correa de cuero y comienza a azotarte, ¿no? Sí, solamente fueron dos golpes, pero eso fue más que suficiente, ¿no? Basta que sea uno. ¿Ah? No, es que el tercero no se dio porque en el momento en que la persona levantó la correa para dármelo, yo ya comencé a temblar. Entonces, algo de humanidad le habrá entrado a Luis Fernando y al ver eso, y ordenó que parar, ¿no? Pero Ahora, igualmente, se llama, es una salvajada absoluta. has mencionado a Luis Fernando Figari, que es, digamos, como el referente de la historia, pero no era el único. Había un sistema
que funcionaba independientemente de Luis Fernando Figari. Y este sistema era reproducido por lo que se llamaba la generación fundacional o el núcleo fundacional, que eran miembros de una promoción donde la mayoría eran del Colegio Santa María, pero también habían de la Inmaculada, del Raimondi, entre otros. Y estos terminaron siendo parte de la denominada cúpula. ¿Cómo funcionaba eso? No sé si habrás leído hasta el final del libro, porque al final hay toda una enumeración de miembros de la generación fundacional, Sí. donde se señala los diferentes abusos en los que incurrieron, ya donde solamente se salvan dos que ya no están ahí, ya, pero abusadores sexuales, Figari, Doig, Virgilio Levalle, Alfredo Garland, Alberto Gasso, Franco Atanasio, que también se separó del sodalicio, que a mí me hizo, o sea, ahí me hizo el examen físico antes de entrar a la comunidad. ¿Ya? Y eso, Osama, no lo he narrado todavía, no he narrado el libro, pero me hizo una palpada de testículos que a mí me pareció bastante rara. ¿Ya? Que después me he preguntado, ya muchos años después, Osama, y hasta recientemente, si ese tipo de exámenes eran totalmente necesarios para ingresar a formar parte de una comunidad sodálite. Y Ahora, Franco Atanasio está en el registro de agresores sexuales en el estado de Illinois, donde actualmente vive. Porque como médico ha cometido agresiones sexuales contra algunos pacientes. qué fuerte todo eso, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, es fuerte todo eso, ¿no? Pero esas son cosas que se han sabido mucho tiempo después. Es decir, más bien cómo funcionaba esta cúpula. Es decir, había la cúpula, o sea, más aquellos que formaban la generación fundacional, y estaba también el Consejo Superior. Y el Consejo Superior muchas veces hacía lo que la cúpula le decía. ¿Ya? Y lo que se buscaba dentro de esta cúpula era ampliar la influencia del sodalicio, tener a la gente plenamente controlada. Si alguno quería ir, se trataban de convencerlo. No había manera de salirse, decir, oye, me quiero ir, ya no aguanto más. No, 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 estás en crisis, tienes que quedarte. Incluso cuentan el caso en San Bartolo, donde hay gente que trató de escaparse y enviaron a buscarla. Enviaron a buscarla, ¿no? También está el caso de un exodálite que vivía en Bogotá y que se escapó para hacer todo un recorrido por tierra hacia Lima. Y que cuando se dieron cuenta que ya no estaba en la comunidad, comenzaron a perseguirlo, a buscarlo por todas partes para ver si lo podían atrapar. Y entonces son características que solamente encuentras en una secta. has Es decir, mencio- era fácil entrar y muy difícil salir. muy difícil, era casi imposible, ¿no? Este, sí, y si te ibas y lograbas vencer todas las barreras, te quedabas convertido en un apestado, en un paria, y además perdías a todos sus amigos, ¿no? Que en eso se parece mucho a los testigos de Jehová, ¿no? El testigo de Jehová que se va termina siendo un paria y pierde familia, amigos, conocidos, hasta todo. Mencionaste San Bartolo. San Bartolo era la playa al sur de Lima, donde se instalaron las casas, las denominadas casas de formación. ¿Qué pasaba en las casas de San Bartolo, Martín? Casa de reclusión, diría yo, ¿no? Además. Y eso, bueno, yo lo que cuento ahí de experiencia es que la disciplina era tan dura y tan salvaje que la mayoría de las personas estaban estar ahí solamente porque era por un tiempo. Pues siempre estabas pensando, esto en un momento dado se va a terminar y ya no va a estar más aquí. Pero cuando a mí me dicen, en un momento dado, tú te vas a quedar acá por tiempo indefinido, fue tal el impacto emocional de esa circunstancia
que todo el tiempo restante que me quedé, que fueron como unos 7 meses, tuve pensamientos suicidas pasivos todos los días. Es decir, de querer sufrir alguna muerte violenta por un accidente, eh, no por mano propia, sino entonces simplemente cuando me metí al mar, no tenía ningún cuidado de, de que no me pasara nada. Y bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Ahora, ¿Ya? también están los, tú lo has descrito muy bien, los abusos sexuales, que es por lo que se conoce al sodalicio, por lo que reviente el escándalo acá, no es, digámoslo, sí es una cosa terrible, pero antes de llegar a eso, esta estructura sectaria moldeaba tu mente a través de técnicas de manipulación psicológica, emocional, física, abuso espiritual, manipulación de la conciencia, etc. Y los abusos sexuales se daban en grados extremos y probablemente no afectó a la mayoría de los integrantes. Sin embargo, todos de una u otra forma sí vivimos algún incidente de connotaciones sexuales. Sí, porque era así como una especie de incursión que hacían para ver hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Era como un tanteo, una especie de Era, era, testeo, de era como un sondeo. tanteo, porque el abuso sexual en el sodalicio nunca tuvo las características de una violación, es decir, nunca fue con violencia o por medio de sustancias para poner inconsciente a la víctima. O sea, siempre era una especie de tanteo para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y si veían que ibas a llegar más adelante, se llegaba al abuso sexual. Pero la cuestión estaba en que eso generaba una enorme confusión, porque como no había sido un hecho con violencia física, entonces la persona ni siquiera era consciente de que había sufrido un abuso sexual y se demoraría años en, Kusama en comprender que eso no había sido un ejercicio más o una dinámica más, o sea, más de esto, sino que era verdaderamente un abuso sexual. Claro, Por porque ejemplo, cuando llegaba ese momento, en ese momento uno ya estaba tan formateado, y confiabas en la persona que te estaba, además, sí, porque el autor del abuso o del potencial abuso usualmente era el superior de tu comunidad, tu consejero espiritual, ¿no? Alguien en quien habías depositado toda tu confianza, claro, absolutamente toda. pero es que lo que se fomentaba no era solamente estas relaciones jerárquicas, era decir, somos amigos en Cristo. Esa era Mm, la máxima que verdad, se verdad. repetía. Entonces, la persona que te mandaba a hacer ese tipo de cosas extrañas era para ti el amigo, la persona con la que confiabas y que te protegía del mundo externo que para ellos era malo, perverso, perjudicial. Entonces era o sea, era no solamente violación sexual, bueno, la palabra está mal aplicada, sino abuso sexual, sino también un abuso de confianza y un abuso que te destruía prácticamente o sea, el sentido de la vida. Por eso ya lo más duro que he escuchado de una víctima fue: no solamente he perdido la fe en Dios, sino también la fe en la humanidad. Sí, eso es muy fuerte. ¿Mm? Eso es muy fuerte. Y en tu caso, la incidencia sexual que tú narras en tu libro la perpetra nada menos que el sacerdote Jaime Bertel, que después de Figari, él Sí, encarnaba al sodalicio. cuando todavía no era sacerdote, ¿no? Correcto, correcto. Sin embargo, Bertel ha negado ese incidente que tú lo has descrito en más de una oportunidad, en diferentes espacios.
al punto que tú has tenido que describir, como si fueses un arquitecto, un diseñador, digamos, el lugar exacto donde se produjo este incidente de connotaciones sexuales evidentes, ¿no? Ha visto el croquis Sí, en el claro, libro, ¿no? claro, ¿no? Es alucinante. Y claro, tú lo que... No, cuenta tu testimonio de nuevo, porque de verdad que es delirante. Sí, Osama, era una habitación que no tenía, Osama, en ese momento ninguna ventana, ¿ya? Porque hicieron una remodelación de la casa y la hicieron con las patas de los caballos, ¿no? Osama, es decir, una casa luminosa la convirtieron pues en un ambiente gótico, ¿no? Todo oscuro, ¿no? Claro, Donde, que era por una ejemplo, cuando estábamos casa del Sodalicio que estaba cuando en la estábamos, cuadra 30 de la Avenida Brasil. sí, cuando estábamos en la biblioteca, o sea, teníamos con nuestra lamparita, o sea, como en esas bibliotecas del Nombre de la Rosa, así, así tal cual. Entonces, pero eso fue antes de entrar en comunidad, ya, entonces Jaime Bertel me dice, bueno, noto que estás un poco bloqueado, etcétera. Un momento, sale, entra a la comunidad, porque el superior era Germán Doig, y después regresa, me ha hecho una consulta, y ahí dice, quítate la ropa. ¿Ya? O sea, más que quítate la ropa. Yo me quedé en calzoncillo, no, el calzoncillo también. ¿Ya? Y me dijo que había ahí un mueble que era como una silla enorme, de esas que se utilizaban antiguamente en las salas. Y me dijo que me pusiera detrás y que hiciera como que fornicara la silla. ¿Ya? Y yo expresamente lo que estoy indicando, Osama, en el testimonio, es que él estaba mirándome como de reojo, como avergonzándose de verme, ¿ya? Y que en realidad no manifestaba ninguna satisfacción por lo que estaba haciendo, ¿ya? Entonces, eh, o sea, todo ese tipo de detalles es lo que le da veracidad a lo que yo estoy contando, es decir, no estoy inventando absolutamente nada. Y luego me dijo después de un momento, bueno, ya has pasado la prueba, este, viste, o sea, fue una especie, o sea, una especie de abuso sexual sin ninguna connotación erótica. Esa frase, ya has pasado la prueba, es la que hemos escuchado una buena parte de los que Claro, padecimos o tuvimos ese trance de sondeo, testeo o como se llame, para ver si es que daban el siguiente paso. exactamente, ¿no? Pero por eso te digo, Osama, que los otros abusos eran omnipresentes, eran generalizados. Esos eran los que definen al sodalicio. ¿Ya? El abuso sexual solamente cuando veían que se podía dar la prueba, ¿no? Y muchas de las víctimas también eran homosexuales. Mm. Y pues aprovecharon esa situación también para poder abusar de ellas. Y a la vez su homosexualidad se convertía en una herramienta de extorsión. Decir, no vamos a decir nada, etcétera, tú puedes seguir aquí, no hay ningún problema, ¿ya? Pero tú quieres que nadie lo sepa, ¿no? Sí, No solamente eso, sino que también, o sea, una cosa que también se utilizó era, también generaban dudas en algunos de los miembros de la comunidad, insinuándoles que podían ser también homosexuales. O sea, en uno de los testimonios que pongo en mi libro, cuenta de un chico que se reúne, una reunión de adolescentes, de menores de edad, y que el animador les comienza a preguntar si ya han tenido sueños con otros hombres. Pues dice, no, 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 bueno, no hay nada de malo, eso es normal en comunidad, dice. ¿Ya? Entonces también utilizaban los armas generar la duda sobre la propia orientación sexual. A mí me hicieron un test psicológico cuando estaba en mis últimos meses en San Bartolo.
Y una de las características que decía que era que una posible orientación homosexual. ¿En serio? Sí, sí, sí. El test lo hizo una fraterna, no voy a mencionar su nombre, que estudiaba psicología, y el resultado no me fue entregado a mí personalmente, como sería lo normal dentro de una consulta psicológica, respetando el derecho a la privacidad y a la intimidad, ¿A quién se lo dieron? ¿no? Al superior de la comunidad de San Bartolo, a Miguel Salazar, que después me llama a mí para comentarme los resultados, pero sin entregarme tampoco el informe. Ya, y ese es uno de los documentos que yo solicité cuando ya me desvinculé de Sodalici, que me entregaran ese informe. Que se lo pides a Alessandro Moroni, que era el superior en ese momento. Sí, 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 sí. Bueno, lo único que me envió son unos cuantos documentos eh, de finales de los 70 y principios de los 80, que no eran ningún test psicológico. Por suerte, estaban las dos autobiografías que yo había escrito siendo adolescente, como bajo la dirección de Jaime Bertel, ¿no? Y algún día pienso también un poco transcribirlas para que se vea qué es lo que sabían los de la cúpula del sodalicio sobre uno mismo, porque esas biografías no quedaban entre el consejero y tú, o sea, eran compartidas con Luis Fernando Figar y con todos los demás miembros de la cúpula. A mí una de las cosas que más me sorprendió de lo que estás contando es que Pero sí, lo que te digo es, ese informe psicológico, no, no, no hay, no existe. a mí lo que me sorprendió fue cómo el Sualicium, como la Stasi, ¿no? Llegaba a guardar los files de cada uno de nosotros con todo este tipo de informaciones y cuando un grupo en el cual originalmente estabas tú y después volviste y demandamos a Luis Fernando Figari y otros de los dirigentes del Sodalicio por secuestro, organización criminal y lesiones graves, que terminó siendo archivado por la Fiscalía de la Nación, este, utilizaron esos documentos en contra nuestra, como si nuestra incorporación hubiese sido absolutamente voluntaria, que dentro de la organización éramos seres libres, independientes, con pensamiento Pero crítico. las cartas que escribíamos y que nos pedían que estuvieran escritas a mano. Sí, claro, de puño y letra, y que te las dictaban además. O sea, ni siquiera era que tú escribías, no, te las dictaban. Increíble. Sí, tengo algunas de esas cartas también. Bueno, antes que nos gane el tiempo, Martín, el Sodalicium fue liquidado, suprimido formalmente por la Iglesia Católica, concretamente por el Papa Francisco. Sin embargo, han quedado lo que llamo los remanentes del Sodalicium. Es como que formalmente ya no existen, pero hay sectarios afiebrados que siguen sueltos ahí como loquitos en No, plaza. Incluso no, algunos siguen viviendo en comunidades. no, y lo que ha quedado son los grupos que formaban parte del movimiento de vida cristiana. Además, Porque el además, movimiento de vida cristiana no era propiamente una asociación, sino un paraguas que agrupaba a diferentes grupos. O sea, más nadie decía, yo pertenezco al movimiento de vida cristiana, sino que decía, yo pertenezco a agrupaciones marianas, yo pertenezco a Emaús, yo pertenezco ¿cómo se llama? A Familia de Nazaret, a los diferentes grupos. Entonces, eliminan el paraguas y lo hizo diferentes grupos, siguen estando presentes en las parroquias donde funcionaban. tal cual. No han desaparecido. No han desaparecido, desapareció el paraguas nomás. Ujú. Y entonces muchos remanentes del sodalicio, es decir, aquellos que pertenecían, se han incorporado a estos diversos grupos para seguir actuando, bueno, de manera ya más debilitada, porque ya han sido suprimidos por la Santa Sede,
pero no han desaparecido, no han desaparecido. O sea, me decir, cuando Alejandro Bermúdez Por ejemplo, ese es se uno. burlaba de Jordi Bertameo y dice, no, no sabes lo que estás haciendo, a ver, trata de desaparecer un movimiento. Y en parte tenía razón, pero eso solamente se aplica al movimiento de vida cristiana, ¿ya? Porque el movimiento no es que siguiera vivo porque tenía vida, sino porque solamente era el paraguas que agrupaba a todos los demás grupos. Ahora, estos coletazos de estos zombies, ¿cómo los interpretas? ¿Qué buscan? Eh, yo creo que buscan que se revierta o la supervisión de sodalicio, o buscan también mantener la influencia a través de los diferentes grupos que tienen, aunque hay algunos que ya se han desembarcado, ¿no? Es decir, tú tienes, o sea, es conocido que de los 7 miembros del Consejo Superior de Sodalicio, cuando estalló la crisis con el libro Mitad monje, mitad soldados, de los 7 miembros, 4 ya se han salido. Ya se han salido este, y se han casado todos, o sea, los 4 que estaban ahí, ¿no? Una cosa, sí. Otro que también se ha casado, o sea, me dice la información que me ha llegado es Eduardo Regal, que es que ha sido superior al sodalicio. Y era uno de los más cercanos a Figari durante un buen tiempo. Y ¿no? Ya, o sea, algunos ya dijo, bueno, ya la cosa no funciona más, o sea, voy a tratar de seguir mi vida, pero hay otros, como Alejandro Bermúdez, que dice, yo voy a morir sodalite. Sí. Ya se le A pasó, ese nivel de delirio ya se le que pasó el tren, como dice. refleja el espíritu sectario, ¿no? Que sigue cableado, que sigue formateado y probablemente sea así, que el día que fallezca Bermúdez en 20, 30 años, morirá siendo sodálite, ¿o no? Porque Sí, sí, a sí. ese extremo se llega en una secta. Sí, sí, sí. Y otra cosa, y otro dato que Osama no te puedo dar mayor detalles, pero eh, alguien que estuvo conversando con Figari cuando ya estaba confinado en el asilo, y Figari decía algo así como que, ¿por qué nos están haciendo daño? Es el demonio que está actuando contra nosotros. Osama que seguía alucinando que él había fundado una obra querida por Dios, por el Espíritu Santo, y que estaba sufriendo una arremetida del demonio. No, y de hecho, algunos todavía dicen, la iglesia se Sí. equivocó, nosotros sí tuvimos Pero, un carisma divino. pero el ejemplo más claro de todo Osama, de todo este lavado de cerebro formativo, es el ex cura Jean-Pierre Tuyet. ¿Ya por qué? ¿Por qué lo dices? Porque él denunció a Figari por abusos estando dentro del sodalicio, fue relegado, al final terminó saliéndose del sodalicio y pasándose al clero, o sea, al clero secular, o sea, bajo o sea, de la arquidiócesis de Lima. Pero él siempre pensó que el problema estaba en Figari, que era la manzana podrida, o sea, que veía el questo. Y siempre siguió pensando que el sodalicio era una obra querida por Dios. Entonces, después de ya que se salió de cura, creó una ONG para seguir haciendo coaching y para difundiendo un pensamiento pro vida, pro familia, o sea, todo ese tipo de discursos, y comenzó a trabajar en iniciativas del Fujimorismo, e incluso hay fuentes que indican que ella fue la que estuvo visitando a Keiko Fujimori cuando estuvo en prisión. ¿En serio? Sí, Todo eso es esto lo es nuevo que... para mí, ¿eh? Entonces, él ha seguido, Osama, él actualmente ha estado, no sé si todavía seguirá, pero ya, Osama, antes del cambio de gobierno, estaba en una iniciativa del Congreso
de bienestar ciudadano, que era manejada por el Fujimorismo, y repitiendo la misma ideología, las mismas ideas que estaban presentes en el sodalicio. Incluso ha estado amenazando a algunas víctimas de abusos no sexuales, diciéndole que ya iban a ver lo que les iba a pasar si seguían tratando de desmoronar esto que había sido una obra por Dios, que la malogró Figari, pero que en realidad eso se llama el verdadero sodalicio, sí era una actividad creada por Dios. Qué Y locura. entonces es un ejemplo, es un ejemplo patente de cuán profundo llegaba a ser a veces el lavado de cerebro. Una cuestión Es decir, final, Martín, porque el tiempo nos está ganando. Quería preguntarte ahora sí por esta última querella contra Paolo Ugaz. Una sí, más en este historial que tiene Pao de demandas, una más absurda que la otra. En este caso es una querella por difamación contra la Asociación Civil San Juan Bautista, fundada originalmente por sodalites, que ahora dicen que ya no tiene nada que ver con el sodalicio. El abogado sigue siendo el mismo, que es Percy García Cabero, a quien tú mencionaste. ¿Cómo y los asociados interpretar también. esta querella? ¿Es parte de una venganza añeja o efectivamente no tiene nada que ver con el sodalicio? Los remanentes de Sodalicio todavía manejan suficiente dinero como para poder financiar ese tipo de querellas. Entonces, podría ser, y lo pongo así en eso, Omar, de que le estén pagando a Percy García Cabero para que lleve adelante esta asociación, porque es una cosa totalmente absurda decir, muy bien, el Poder Judicial archivó el caso, que lo puede archivar por diferentes motivos. O sea, la cosa no ha sido juzgada, no se ha examinado si es verdad o no verdad, sino que indica falta suficiente de pruebas para poder archivar un caso. Entonces, una verdad judicial, que en este caso eh, no es una absolución, sino un archivamiento fiscal porque no hay suficientes elementos probatorios, no anula las investigaciones periodísticas. Las investigaciones periodísticas se basan en las fuentes, en lo que puede averiguar, en las relaciones que se establecen, en el descubrimiento de patrones, y eso no es anulado por una decisión judicial. Entonces yo creo que sí, o sea, sigue habiendo detrás un aspecto que yo diría que es la venganza, que es la venganza contra. Y además siguen, o sea, yendo a este asunto. ¿Por qué? Porque Paolo Gas es la que maneja toda la información sobre cómo se mueven los dineros y cómo el sodalicio participó en toda esta actividad, y eso es lo que más les duele. Bueno, querido Martín, como siempre, un placer contigo. Nuevamente, felicitaciones por este importantísimo libro, Las líneas torcidas. Bueno, y espero que tenga también éxito en Alemania, porque he corregido un par de ratas que se me colaron en la edición española, no son muy importantes, ¿Ya? Ya después ¿ya? después Y me vas a decir cuáles son. es una fecha, o sea, un año donde dice de 2001, en realidad debería decir 2000, bueno, pero no Ok. tiene más importancia, ¿no? Y se le ha añadido o sea, que le ha añadido como 50 notas al pie de página para tratar de explicar no solamente el contexto peruano, sino también todas las relaciones con Alemania que pudo haber tenido el sodalicio, Ujú. ¿ya? ¿Cuándo O te sea, mató a responden, la. en Alemania? Yo le he enviado como hace 2 semanas y se demora, ¿no? Ya, bueno, hace 2 semanas es ahorita. O sea, tampoco es que... Pero es una editorial de autopublicación, ¿no? Ya, ok. De autopublicación que te garantiza que el libro va a estar en como 6.000 librerías y que también va a estar en Amazon y Genial, van a hacer la publicidad, ¿no? genial. Además, me parece que
lo que yo algunas llamé la biblioteca Yo lo Sodalicio que tengo, siga creciendo. ¿Ah? tengo que agradecer al Sodalicio por haberme pagado una reparación simbólica, porque en realidad no cubre todos los daños, pero gracias a esa reparación es que estoy pudiendo pagar los costos de la publicación de este libro. Muchas gracias. Gracias, Sodalicio. No, te Gracias, decía, Sodalicio. Le voy a hacer propaganda gratis. Usted no paga nada, yo lo pago todo. no, te decía que muchas gracias por esta publicación, porque la biblioteca Sodalicio sigue incrementándose. Hace poco, el ex obispo de Caravelí, Reinaldo Nan, alemán, también acaba de publicar un libro, y Gonzalo Cano, psicoanalista, también acaba de publicar un libro más. No sé si el libro de Santiago Roncagliolo considerarlo todavía como parte de... No lo consideres. Sí, tiene unas omisiones que a mí me parecen clamorosas, No, y hay muchas inexactitudes y ¿y sabes lo que falta? ¿qué le falta? Los abusos. Claro, lo que pasa es que pretende ser una semblanza sobre el Papa León XIV, ¿no? Entonces, visto así... Bueno, ese libro, estamos hablando de dos libros distintos, ¿no? no, claro, tú estás hablando del libro anterior y Líbranos del Mal. Yo estoy hablando de Sí. El Pastor y los Lobos, que es No, sobre el Papa. lo que pasa es que en el libro anterior, o sea, hay No, una el anterior totalmente relativiz- no, el anterior totalmente de acuerdo contigo. relativización de los abusos, o sea, Sí, no, o sea, ese totalmente de acuerdo contigo. Eso no, eso es más que ficción, ¿no? No tiene nada que ver con el caso Sodalicio. ya. Bueno, Martín, un gran abrazo a la distancia, suerte, éxitos y nada, gracias por todo lo que has hecho en este caso. Tu rol ha No, sido fundamental en esta historia. y qué voy a seguir haciendo, ¿no? Porque hay que mantener la memoria de todo esto por las víctimas mismas. No porque vaya a haber justicia, sino porque, o sea, hay que hacer que esto nunca se olvide. Gracias por todo eso, Martín. De nada. Un abrazo nuevamente. Fue Martín Schoich, autor de Las Líneas Torcidas. Encuentran esta publicación que de verdad vale la pena leerla. Está en las librerías en el Perú, ahora también está en España, y por lo que ha dicho Martín, pronto en Alemania. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos el día de mañana. ¡Chao!